¡Ay, el amor! Muy probablemente una de las cosas más bonitas que hay en esta vida, solo por detrás de cobrar la nómina o hacer pis después de un largo día fuera de casa. Pero no todo es de color de rosa, porque como bien dijo Satoru Gojo, el amor es la maldición más retorcida de todas. Aunque yo no estoy muy de acuerdo con esa afirmación, a mí me parece mucho más retorcido nacer en el Congo belga. Pero contratiempos aparte, una relación sana y responsable puede superar cualquier obstáculo. Así que por eso hoy me gustaría compartir con ustedes mis parejas favoritas del anime. So, los geht's mit das Video. Let's fucking go! ¡Vamos! Ya, ey, pija que veo, pija que destrozo, soy el insano goloso. Empezaremos con la relación más sana de todos los yoyos. Joseph y Suzy-Q tienen una relación muy bonita que ha durado bastantes años. Es una relación muy fuerte, ya que Suzy-Q no solo perdona el hecho de que Joseph viaje a Asia para seducir a jovencitas, Salir bien. Por favor, que entre la China. sino que además aceptó que Joseph se trajese a un bebé invisible secuestrado de Japón durante el viaje que hizo para ver a su hijo ilegítimo. Eso sí que son goals. Has been in my refrigerator for a year. It's well past the expiration date, but it's American cheese, and American cheese never expires. Sakura y Sasuke tienen la relación más bonita de todo Naruto. Sakura estuvo a pico y pala intentando enamorar a Sasuke, soportando maltrato físico, psicológico e incluso un intento de asesinato. Y todo eso para que Sasuke le haga un bombo y desaparezca. Y como no están divorciados, ni siquiera le pagará la manutención. ¡Aguante el amor, carajo! Pasamos de Naruto a otro de los grandes shonens, porque ahora vamos a ver la pareja más bonita de Dragon Ball. Jiren y Marge de los Simpsons tienen muy buena química. Solo hay que ver la pedazo de cumbia que se marcaron para darse cuenta. Y sí, ya lo sé, Marge le está poniendo los cuernos a Homer, a Homero de los Simpsons. Pero así es la puta vida. Marge de los Simpsons hace mucha mejor pareja con Jiren el gris y no se hable más. Chizuru y Kazuya de Rent a Girlfriend tienen una relación muy sana. Bueno, por parte de Kazuya no, pero sin embargo Chizuru es una chica muy atenta, cariñosa, dulce, amable, sabe escuchar, guapa, con don de gentes, limpia, con mucha inteligencia emocional, y todo eso por el módico precio de 500.000 yenes. Pero sin embargo, esto es un amor imposible, porque Chizuru está en una relación unilateral con el autor de su obra, quien la dibuja teniendo citas con él y en situaciones cotidianas. Este tío de verdad se cree que Chizuru existe y que además es su novia. Esto es cuanto menos perturbador. Kraftedeme. Rammer Moniques mander. 君不见黄河之水天上来，奔流到海不复还。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使君尊空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。 Una de las parejas más icónicas de la década pasada es la de Bad Bunny y Rei Ayanami. Un amor tan puro y fuerte que logró convertir a Bad Bunny en un dibujo, y nos regaló momentazos como este. Bad Bunny, estoy triste. ¿Qué ha pasado, mi reina? El aborto todavía no es legal. Dicen que si deseas algo con todo tu corazón, se hace realidad. A ver, deseo que el aborto sea legal, seguro y gratuito para todas. Oh por Dios, se ha cumplido. Tenías razón Bad Bunny, siempre concedes mis deseos. Ese es mi novio carajo. Qué ganas de chuparte la piga. Qué historia tan bonita, joder.
Si por algo es conocido Mushoku Tensei, es sin lugar a dudas por las relaciones tan sanas que tiene Rudeus. Sí, relaciones, en plural. Son las tradiciones de su mundo y hay que respetarlas. Pero ¿cuál es la relación más bonita que tiene Rudeus? Pues eso es muy fácil. La que tiene con Eris, obviamente. No, la pelirroja. Sí, esa Eris. Y ya lo sé, son primos, pero eso no importa, hombre. Y también sé que Eris tiene 15 años y Rudeus tiene como 34. Pero la edad es solo un número. A Iton Gameplay no le importaba. Y... un momento. ¿Diga? Oye, que estás detenido. Ah, bueno. 大哥，今天带我去哪里玩呢？喂，大哥，干嘛？操！我操！哎呦，累了，累了，还好还好，吓死我了，吓死我了。 Mi relación favorita del anime con diferencia es la de Ailita de Código Lyoko con Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro del FIFA. Y con esto sí que me atrevo a decir que si lo dejan, dejaré de creer en el amor. Solo hace falta mirarlos. Son perfectos. Un momento. ¿Cómo que Código Lyoko no es anime? ¿Cómo? C'est une animación française. Sacré bleu. ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Que está con una francesa! ¡Qué disgusto más grande! Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Dale a like y compártelo si te ha gustado y... Asturiano, deja de hacer vídeos. Por mucho que te esfuerces no llenarán el vacío. ¡Cállate, Vegeta! ¿Y tú qué sabes? Adelante, agrédeme si eso te hace sentir Calla, mejor, pero cállate. eso no hará que dejes de estar hueco. ¡Cállate! El agujero no se llenará. ¿Entiendes? No eres nadie, tu existencia es insignificante en este cosmos. Solo eres una coincidencia, un capricho del destino sin ningún propósito. La aguja del pajar, un milagro en este frío y cruel universo. Asturiano, solo hay uno, aunque igual es mejor que no haya ninguno. La vida no es algo que te pase, es algo que pasa para ti.